Hola, ¿qué tal? Eh, Nos estuvieron preguntando acerca de este problemita, ¿no? Un problema bastante conocido, bastante común en la determinación de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Entonces vamos a pasar a resolverlo ya con todos ustedes y disfruten de esta resolución. A ver, nos hablan de que la mente es una, es usada como descongestivo gracias a la presencia de un aceite esencial, ¿no? Que es el mentol. Entonces, en este problema hacen un experimento, ¿no? Hay una parte experimental con una muestra del mentol, ¿ya? Con una muestra de 0,2010 gramos y se produce, dice que se quema. Es importante ese término porque al quemar quiere decir que hay presencia de oxígeno, obteniéndose CO2 y agua, por lo tanto, estamos hablando de una combustión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de los datos, vamos a plantear la fórmula del mentol que tenemos ahí. X carbonos, Y hidrógenos, oxígenos, también cierta cantidad que la vamos a llamar Z. En el proceso, porque aquí hay un análisis cuantitativo, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Vamos a llamar muestra 1, nuestro compuesto formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y esta es la masa que se quema, o sea, hay presencia de oxígeno. Y lo que vamos a tener es una muestra 2, así la vamos a llamar a la muestra de CO2. Y vamos a tener también una muestra 3, que es la de agua. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa deben recordar? Que acá en esta muestra 2 hay un montón de moléculas de CO2 y lo mismo sucede en la muestra 3, un montón de moléculas de agua. O sea, sí o sí, acá dentro hay átomos de carbono dentro de estas moléculas. O sea, dentro de la muestra 2 hay una masa de carbono que debemos calcularla. Y acá también, dentro de la muestra 3 hay hidrógenos, como pueden observar. Hay hidrógenos. ¿Y esos hidrógenos qué cosa hacen? Hacen una determinada masa dentro del recipiente 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque existe la ley de la conservación. O sea, chicos, todo lo que hay acá de carbono, al combustionar, al arder, al quemarse, pasa a formar las moléculas de CO2 y el hidrógeno que está acá pasa a dar origen a las moléculas de agua. O sea, lo que hay de carbono en 2 tiene que ser igual a la masa de carbono que existía en 1 y la masa de hidrógeno que forma el agua aquí tiene que ser la masa de hidrógeno dentro de la muestra 1. Así de sencillo. ¿Ya? O sea, esto se cumple, sí o sí. Y si tú ya conoces la cantidad de carbono acá y la cantidad de hidrógeno acá y tienes la cantidad total, entonces también ya tenemos la masa de oxígeno en la muestra 1. Es una simple diferencia del total menos estas masas que ya vamos a calcularlas de la muestra 2 y la muestra 3. Vamos bien, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos a hacer la resolución ahora, hacer los cálculos acá. En la muestra 2, ¿cómo determino la masa de carbono? Una simple proporción o a partir de su composición. ¿Qué cosa decimos? Lo que hay de carbono dentro de la muestra es a la masa total de CO2 como lo que hay por cada unidad, ¿no? O en cada mol, si quieres entenderlo así. Hay 12 de carbono respecto al total que es 44. O sea, hacemos esto. Lo que hay de carbono en la muestra entre toda la masa es como 12 está contenido en 44. Y acá sale que la masa de carbono en esa muestra es ese. Es ese valor. Lo mismo hacemos en la muestra 3 para el hidrógeno. Lo que hay de hidrógeno acá adentro es al total, la masa de hidrógeno es a la masa de agua, como lo que hay por cada unidad, 2 átomos de hidrógeno, o sea, 2 masas de hidrógeno por cada masa molecular. Se acabó. Reemplazas estos valores, masa de hidrógeno es al total, 0,231 respecto a 218, se va. Y operando nos sale esa cantidad de hidrógeno. Entonces ya tenemos la masa de carbono e hidrógeno que resulta ser la misma masa que había acá. Como consecuencia podemos calcular la masa de oxígeno restando el total con esas masas. Y ya tenemos la masa de oxígeno. Listo, entonces acá sí o sí tenemos que llegar a la fórmula empírica. ¿Ya? Tenemos que llegar a la fórmula empírica y también a partir del dato de la masa molar llegar a su fórmula molecular, porque nos están pidiendo que demos la respuesta como o a partir de la cantidad de hidrógenos que hay en cada molécula. O sea, acá tú no puedes jugar con las claves como muchas veces se hace, ¿no? Acá tienes que llegar sí o sí a la fórmula empírica y a la molecular. Entonces, a partir de la muestra 1, vamos a la muestra 1. Aquí, yo ya sé cuánto hay de carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cómo calculo el subíndice? La masa que hay de hidrógeno, que viene a ser el número de moles de cada elemento, lo que hay de carbono respecto a su masa atómica, me sale este valor. Lo que hay de hidrógeno respecto a su masa atómica, sale este valor. Lo que hay de oxígeno, es esto, respecto a su masa atómica. Recuerden, esto ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Dentro de nuestro ciclo química, acá en refuerzo de nivel, ¿no? Ya sabes, tienes que suscribirte para darte toda la información. Vamos a seguir publicando videitos para que tú puedas enterarte de cada cosa que hacemos nosotros, todos los métodos de resolución de todo el curso de química y no solamente química, todos los cursos que te pide la Universidad Nacional de Ingeniería.
Ahora, cuando tú comparas estos valores, si te das cuenta, esto es como 10 veces lo de acá, ¿no? Y así. Esto es como si fuese 1, esto es como si fuese, ¿qué? 10, y esto es como si fuese 20 veces. O sea, esa es la proporción entre ellos. ¿Y qué cosa tenemos? Que la fórmula empírica resultaría ser esto. Y al resultar ser esto, ¿no? C10H20 y oxígeno 1, podemos determinar la masa molecular de dicha fórmula. Y nos va a salir que la masa molecular es 156. O sea, este valor va a coincidir con la masa de la fórmula molecular, con la masa molecular de la fórmula molecular. ¿Eso qué significa? Que la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales. ¿Ya? Resultan ser las mismas. Como consecuencia, si ya tengo la fórmula verdadera, ya también tengo la cantidad de hidrógeno que me están solicitando, que sería 20, y la respuesta de este problema sería la alternativa E. ¿De acuerdo? No te pierdas más resolución de problemas que vamos a seguir publicando. Suscríbete a nuestro canal, ¿no? Activa la campanita para que te lleguen las alertas de cada uno de los problemas resueltos que vamos a subir y los marcos teóricos que tenemos preparados solo para ti. Te esperamos.